Buenas tardes. Para informarles, ay, se oye raro. Bueno. ¿Listo? Ya. Buenas tardes. Para informarles que como tanto movimiento, tanta información en la semana, no les informamos que el pasado martes tuve una reunión con el congresista Henry Cuellar. Es un congresista demócrata que ha estado muy involucrado en la negociación del Tratado de Libre Comercio en su nueva versión, el TEMEC. Con él fue quien encabezó la reunión interparlamentaria México-Estados Unidos los días 26 y 27 de octubre pasado en San Diego, California. Él es el presidente del Grupo de Amistad México-Estados Unidos. Y en seguimiento a los acuerdos que tuvimos en San Diego, nos reunimos el pasado martes. En San Diego nosotros nos comprometimos a que la Cámara de Diputados iba a hacer el mayor esfuerzo posible en materia presupuestal para garantizar que la reforma laboral se lleve a cabo lo más pronto posible en nuestro país. Una de las dudas más grandes que tenía la líder de los demócratas, la congresista Pelosi, era sobre el tema laboral y la presión también de los sindicatos americanos sobre el Partido Demócrata. Entonces, nosotros lo que hicimos fue dar garantías de que en el presupuesto de egresos se iba a contar con los recursos necesarios para que la reforma laboral se lleve a cabo a nivel federal y a nivel local. Entonces tuvimos una reunión para darle seguimiento a ese y a otros temas que más adelante comentaré. Entonces les voy a compartir una carta que le hice llegar después de esta reunión al congresista Henry Cuellar, para que la comparta con sus compañeros en el Congreso y con la líder Nancy Pelosi. Básicamente le informamos de cómo quedó en el presupuesto de egresos el tema de la reforma laboral y leo como sigue. Para el Centro Federal de Conciliación y Arbitraje, el presidente de la República había comprometido en una carta que envió al congresista Neal que iba a haber una inversión de aproximadamente 176 millones de pesos. En el proyecto de presupuesto, esta cifra venía en 105 millones de pesos, y nosotros la incrementamos a 197 millones de pesos, números redondos, para establecer los tribunales dentro del Poder Judicial con especialidad ya en materia laboral, los tribunales federales laborales. En la carta que el presidente López Obrador le mandó al congresista Neal, hablaba de 364 millones de pesos, nosotros aprobamos 375 millones de pesos. Para establecer los centros de conciliación local, esto ya tiene que ver con los estados, esto ya es en las entidades, más o menos el presidente López Obrador habló de un presupuesto de 349 millones de pesos, aprobamos 359 millones de pesos. Para los tribunales locales laborales también se tiene estimado tendrán un costo de 262 millones, aprobamos 270 millones de pesos. Y la Secretaría del Trabajo, dentro de lo que necesita, no solo para justicia laboral, sino para garantizar la democracia sindical, se calculaba necesitaba 193 millones de pesos, se le aprobaron 199 millones de pesos. En total,
la Cámara de Diputados aprobó en el presupuesto de egresos un total de 1,401,900,000 pesos. La cifra que había comprometido el presidente López Obrador en la carta al congresista Neal fue de 1,345 millones de pesos, 823,192. Es decir, cumplimos, respaldamos ampliamente los compromisos del presidente López Obrador en el tema laboral. Entonces, hicimos llegar esta carta al congresista Cuéllar después de nuestra reunión para que la comparta con sus compañeros en el Congreso y con la líder Nancy Pelosi. Pero el mensaje es muy claro. El Congreso ha colaborado y es de nuestro mayor interés que salga adelante, se apruebe el TEMEC a la brevedad. Y aquí el Congreso cumplió, aprobándolo por parte del Senado en junio pasado, aprobando la reforma laboral también aquí en el Congreso en mayo pasado, donde se garantiza la democracia sindical y la justicia laboral, y ahora poniendo los recursos en el presupuesto necesarios para que se lleve a cabo esta reforma laboral. Por el lado mexicano, por el lado del Congreso, les podemos decir que hemos cumplido y que ojalá esto sirva para empujar la aprobación del tratado lo más pronto posible por parte del Congreso de los Estados Unidos. Esa es la información que les queríamos. Les vamos a distribuir la carta, la tenemos en inglés y en español, como ustedes la prefieran, la vamos a compartir con ustedes. Y estamos a sus órdenes. Hola. Bueno, diputado, yo quiero preguntarle en otro tema, bueno, dos temas principalmente. El primero, me gustaría conocer su opinión respecto a la nota que dio a conocer hoy Milenio, en donde señala que por lo menos 12 entidades del país subsanarán el recorte presupuestal, el recorte del presupuesto federal, aumentando o creando nuevos impuestos que por supuesto afectarán a la población de esas entidades. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, pues quiero saber un poco más en el tema del aguinaldo y este tema que salió ayer, si se le está dando la vuelta a la ley de austeridad, poniendo el impuesto en el aguinaldo, y si nos pudiera precisar un poquito ese tema. Por otra parte, saber qué es lo que va a pasar con el sueldo de los senadores. Ayer usted abrió la puerta a la posibilidad de modificar ese anexo, toda vez que señaló que hay errores, no especificó cuáles, pero dijo que hay errores. Entonces, sí saber si se va a modificar el salario de los senadores. Sabemos que hay molestia de muchos senadores por esta homologación del salario. Por otra parte, el diputado Pablo Gómez pues ha asegurado que no fue error y que se actuó conforme a la Constitución al emparejar el salario, porque no son más los senadores que los diputados. Entonces, si nos pudiera aclarar esos dos temas. Sí, claro que sí. Bueno, primero, desmentir que haya recorte en 2 entidades. En ninguna entidad hay recorte. ¿Por qué? Porque la recaudación federal participable en la ley de ingresos que aprobamos creció de tal manera que las participaciones y aportaciones se mantienen en términos reales. Es decir, se les recupera a todas las entidades, porque es parejo, sus ingresos en participaciones y aportaciones. No pierden un solo peso en términos reales, tienen un aumento que es devolverles la inflación, a diferencia del gobierno federal, que el gobierno federal sí tiene un apretón en términos reales. Entonces, no hay ninguna caída en participaciones y aportaciones federales a las entidades federativas. ¿Cuál es la obligación que tiene el gobierno mexicano en el pacto fiscal, en el pacto de coordinación? Cumplir con la ley de coordinación fiscal. El gobierno está cumpliendo puntualmente la ley de coordinación fiscal. Lo que el gobierno de la República está obligado a entregarle a entidades federativas y municipios, lo cumple al pie de la letra. E incluso, pues esto depende de la recaudación federal participable. Y la recaudación federal participable que se está proponiendo es suficiente para que no pierdan un solo peso en términos reales. Entonces, es falso que haya algún recorte a las entidades federativas y municipios. Otra cosa es
que no les alcance. Bueno, si no aplican austeridad republicana y si no se ejercen los recursos con honestidad, no hay presupuesto que alcance. Entonces, que no tomen de pretexto el presupuesto de egresos para salir a tomar deuda. Ojalá haya mucha transparencia en esa deuda que tomen las entidades federativas, porque lo que hemos visto en los últimos años es que toman deuda para financiar gasto corriente, y eso está prohibido en la Constitución. Entonces, ¿cómo calificaría el aumento de impuestos en estas entidades, diputado, y la creación de nuevos? Pues que le expliquen a su población por qué aumentan impuestos. Aunque son diputados, gobernadores de Morena algunos. También, todos, parejo. Por el lado del presupuesto federal, el gobierno de la República está cumpliendo, no hay caída. Que no le echen la culpa al presupuesto. Que no le echen la culpa ni al presidente, ni al presupuesto, ni a los diputados. Si van a subir impuestos o se van a endeudar, que asuman su responsabilidad y ojalá lo hagan con mucha transparencia. Pero el tema aquí es que no hay presupuesto que alcance si no se actúa con honestidad y si no hay austeridad republicana. En el tema del… tema del aguinaldo. Y A ver, con peras y manzanas. A ver, ¿este se puede o no? ¿Cómo está? Me falta mi cuadrito, el que tú hiciste. está aquí en grande. No, no está ahí en grande. No, no es ese. Bueno, a ver, déjalo. ¿Te acuestas? No, necesito que mi prima no lo vea. A ver, ahí va. A ver si ahora sí se entiende. ¿Me ayudas a recorrer? No hay micrófono, ¿verdad? Inalámbrico. Sí. ¿Sí hay o no hay? Sí, hay micrófono. Aquí está uno. ¿Tenemos el cuadrito o no? ¿No, verdad? Sí. A ver, ahora sí, si con esto no se entiende es que ya es pura mala leche. Lo dividimos entre 12. O sea, lo que está publicado es la remuneración total anual. ¿Sí? Entonces, lo pusimos entre 12 mensual para que sea más fácil. Entonces, ¿cuánto fue el salario mensual de los diputados aprobado en 2019? Bruto, antes de impuestos, antes de quitarle impuestos. 105,378. ¿Cuánto viene aprobado en el presupuesto 2020 para los diputados? 105,378. Es decir, entre estas dos cifras no hay diferencia porque son iguales. Es decir, no se incrementa en un solo peso el salario de los diputados, en un solo peso. Por eso tiene una caída en términos reales equivalente a la inflación, 3.5%. Si dividimos esta cantidad, que es el salario mensual, entre 30, da el salario diario. Entonces, si ustedes dividen 105,378 entre 30, da que el salario diario bruto de los diputados es 3,512.6 pesos. Si esta cantidad es igual a esta, pues estas también son iguales. Es decir, no se mueve el salario bruto diario de los diputados, es exactamente igual. ¿Cómo se calcula el aguinaldo? Según la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que estará comprendido en el presupuesto de egresos, el cual deberá pagarse 50% el 15 de diciembre y otro 50% el 15 de enero. Pero lo importante, equivalente a 40 días del salario, sin deducción alguna. Esto es lo que dice la ley. Bueno, ¿cómo calculamos el aguinaldo de los diputados? El salario mensual se divide entre 30 del salario diario y el salario diario se multiplica por 40, ¿sí? 3,512 por 40, que son 40 días. ¿El resultado cuánto es? 140,504. ¿Cuánto será en el 2020? 140,504. Entonces, no hay ningún incremento. ¿Dónde está aquí la confusión? ¿Qué dice la ley? 40 días de salario
sin deducción. Entonces, ¿dónde están los impuestos? Los impuestos en el 2019 venían presentados de manera separada. Esto es alrededor de 71,000 pesos de impuestos que retiene la Cámara y entera la Secretaría de Hacienda. ¿Cuánto será en el 2020? La misma, una cantidad parecida, ya que emita el decreto el Ejecutivo. Por lo pronto viene presentado en el 2020 en la gratificación anual. ¿Cuánto van a recibir los diputados? Esta cantidad, exactamente la misma que en 2019. Entonces no hay aumento. Y otra cosa que curiosamente no sale en los medios, no sé por qué, pero es importante. Prima vacacional, 0. Prima quinquenal, 0. Ayuda para despensa, 0. Seguro de vida institucional, 0. Seguro colectivo de retiro, 0. Seguro de gastos médicos mayores, 0. Seguro de separación individualizada, 0. Apoyo económico para la adquisición de vehículos, 0. Pago por riesgo y potencialización del seguro de vida, 0. Todos estos rubros antes tenían conceptos, antes de esta legislatura. Nosotros esto es lo que hemos recortado desde el 2019 y lo mantenemos en 2020. Entonces, en resumen, la remuneración total de los diputados cae un 3.2%, que es la inflación. ¿Por qué cae la inflación? Porque el salario no se mueve un peso, como ya lo vimos. Si no se mueve un peso, pues pierdes la inflación. ¿Cómo se calcula el aguinaldo? 40 días del salario diario base bruto de los diputados. Si el salario base bruto no se mueve, eso es igual a que el aguinaldo tampoco se mueve, por lo tanto es exactamente igual. A ver si con esto ya despejamos las dudas que hay sobre este tema. Entonces aquí les dejo la grafiquita en términos mensuales y diarios, y esto pues es público y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado pues es público, ¿no? Y respecto de los senadores, a ver qué pasó, que así salió el dictamen. Ya ustedes vieron las condiciones en las que dictaminamos, hay muchos detalles en el presupuesto de egresos. La lógica que siguió la comisión es en esta idea de aplicar al 100 la ley de remuneraciones. Lo que hicieron fue, ¿qué dice la Constitución? Que a trabajo igual y remuneración igual. O sea, la remuneración tiene que ver con el nivel de responsabilidad. Entonces, la Constitución no distingue entre distintos niveles de responsabilidades entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Habla del Congreso y todos somos legisladores. Entonces, la lógica que sigue el dictamen es esa. Si tenemos la misma responsabilidad, corresponde el mismo nivel de salario. Ahora, hay que reconocer que esto no se habló con el Senado y sí debió haber existido una mínima cortesía política de haberlo hablado con ellos. A mí me parece pues que cada Cámara debe decidir libremente, así como nosotros decidimos cortar todos los excesos, privilegios y abusos que nos encontramos aquí en la Cámara, pues la Cámara de Senadores también es libre de disponer de su salario y de su presupuesto, y debemos ser respetuosos. Ahora, ¿en qué condición estamos? Bueno, que el presupuesto ya fue aprobado, ya fue remitido al Ejecutivo, estamos explorando distintas posibilidades para ver si se les pudiera devolver a los senadores. Ahora, ¿por qué existe la posibilidad? Porque se cambió la remuneración, la referencia a la remuneración anual de los senadores, pero no se les alteró su presupuesto total. Es decir, si se hace la corrección, ellos sí tendrían dinero para mantener los 105,000 pesos netos que quieren ellos ganar, si no tendría impacto presupuestal. Entonces, estamos explorando si hay alguna vía jurídica y por supuesto tendría que aprobarlo el Pleno para ver si los podemos resarcir ante esta medida.
Buenos días, buenas tardes. Preguntarle si podría no publicarse por el Ejecutivo el decreto del presupuesto para hacerle estas correcciones en dado caso que se pueda llegar a un acuerdo con los senadores, y preguntarle su opinión sobre pues los dichos que han dado de que ellos no van a reducir su dieta ni van a alterar su esquema de ingresos. Y esto sobre el reconocimiento que usted hace de que no hubo un diálogo con ellos, ¿a quién le corresponde haberse dirigido con ellos y haber tenido pues este acto de comunicación? Gracias. Bueno, yo creo que toda la Cámara debió haber platicado con ellos como cortesía, porque está claro que la facultad de aprobar el presupuesto de egresos es de la Cámara de Diputados, pero sí debió haber existido una cortesía política con el Senado, cosa que no hubo. No se va a detener la publicación de esto por esta causa, ¿no? Estamos viendo las rutas posibles jurídicas para planteárselo al Pleno y que el Pleno decida. ¿Puede ser una fe de ratas? Puede ser una fe de ratas porque también por ahí hay un errorcito en el tema de presupuesto para atender el tema de la violencia de género. Entonces, estamos analizando varias posibilidades. ¿Y los dichos de que no van a bajar su dieta ni cambiar su esquema? Pues está bien. El respeto a la cámara ajena es la paz. Que ellos decidan. Pues ya no la respetaron. Por eso. Diputado, ayer precisamente decía el senador Monreal que iba a establecer una plática con usted. Quiero saber si ya habló. Sí, con hablamos ¿Ayer? Sí, desde antier hablé con él porque se tardaron los senadores en advertir el cambio que venía ahí. Lo comentamos. Efectivamente, mira, la verdad es que hay una confusión en el anexo, porque se pone la cifra igual a diputados de la remuneración anual y se hace un llamado y se hace la referencia que es igual a 2019. Y luego el monto total no te cuadra, porque el monto total no lo cambian, ¿no? Entonces es confuso, por eso yo decía, hay errores en la forma en que, como se presentó el dictamen, específicamente el tema de remuneraciones. Entonces, por lo menos hay una confusión. Ahora, sí está claro que la comisión tuvo la intención de igualar el salario de senadores y de diputados. Entonces, ¿es responsabilidad de la comisión, del coordinador, de Morena? Aquí, de todos quienes aprobamos o sea, el presupuesto. todas las bancadas. Todos quienes aprobamos el presupuesto. Okay. Y quienes no reservaron ese artículo. O sea, nadie dijo nada del tema, esa es la verdad. ¿Y sabían los senadores de antemano de esto, que les iban a bajar? No, es justo lo que les estoy diciendo, que aquí hubo una falta de cortesía política con el Senado de que no hablamos con ellos antes. Ahora, si nos puede decir en cuánto se le bajó a los senadores, así como nos explica el salario de los diputados, entonces cuánto es lo que están perdiendo los senadores, pero aproximadamente, porque los tiene muy enojados, tanto que está declarando el senador Monreal, pues que va a insistir en que les retribuyan lo que les quitaron aproximadamente. No si mis asesores son bien vivos, consiguen la cifra en bruto, pero la cifra en netos es, esta cifra, la que para nosotros es bruto, para ellos es neto. O sea, más o menos ellos ganan 105,000 pesos ya después de impuestos. O sea, como 150 estarán arriba de 150. Ahorita no me lo sé, la verdad. Ahora, la idea es… no me acuerdes que ya hace rato que dejé de ser senador. ¿La idea es mantenerse en esto o sí concederles esa cortesía? A ver, yo lo que estoy planteando es exploremos la ruta para ver si esto se puede resarcir, y es algo que evidentemente tiene que decidir el Pleno. Yo creo que no vale la pena, si esto se toma como un agravio por parte del Senado, no vale la pena que enturbiemos la relación con el Senado cuando es tan buena por un tema de pesos y centavos. Entonces, ¿estarían dispuestos a resarcir? Estamos dispuestos, estamos explorando las vías para poder hacerlo. Y lo tendrá que decidir el Pleno finalmente. ¿Pero por qué resarcir, diputado, si es conforme a la Constitución, como señaló Pablo Gómez? Bueno, si ellos sienten que hay un agravio, yo creo que tenemos que escucharlos. Pero siguiendo la línea de la autoridad, en estricto sentido, interpretando la Constitución, nos correspondería
los mismos ingresos. ¿Ustedes se lo van a subir? No, eso sí no, nada, cero. Diputado, ¿qué tal? Buena tarde. Respecto a este tema del Senado, quisiera preguntarle por qué hacer una diferencia en cuanto a las exigencias y llamados que se ha hecho para austeridad al INE, y en el caso de los senadores si se piensa en una cortesía, cuando sí es su atribución, como usted dice, de la Cámara de Diputados establecer el salario, en este caso, pues de la Cámara, y en el caso del INE no es su atribución, se les sugirió, se les redujo el presupuesto para que ellos decidan bajarse el salario. O sea, a los senadores hay que tenerles cortesía y a los órganos autónomos no, o sea, todos parejos o nadie parejo. En el tema del TEMEC, quisiera preguntarle, Nancy Pelosi hace una semana antes de esta reunión con ustedes dijo, no hay posibilidad de que en 2019 se apruebe el TEMEC porque de plano el tiempo no da. Siendo este panorama, ¿usted cree que hubo un cambio a partir de la reunión interparlamentaria de esta postura? Y siendo así, ¿cuál sería el riesgo para México en caso de que se llegue al 1 de enero de 2020 y no se haya aprobado el TEMEC cuando pues ni siquiera Canadá lo ha aprobado en su Congreso? Y pues si Estados Unidos no lo aprueba, menos lo va a aprobar Canadá, y pues ya con la cuestión electoral pues prácticamente se hace inviable. Y finalmente, por parte del Partido del Trabajo, el coordinador dice que pues no hay posibilidad de que la reducción a partidos se dé este año. Él dice que pues de plano con ellos no hay acuerdo y que no hay manera, no hay acuerdos, no va a salir la próxima semana, lo aseguró. ¿Usted qué dice? ¿Sigue esta negociación y si hay posibilidad o asegura que sí va a salir? Porque pues ahí están las dos posturas y finalmente se necesitan todos los votos e incluso dentro de Morena hay quien no está de acuerdo. Gracias. Bueno, aquí, perdón, una corrección. La Cámara de Diputados tiene la facultad constitucional de aprobar el presupuesto de egresos. O sea, en ningún lado de la Constitución dice que no podemos o que debemos autorizar determinada cantidad para los organismos autónomos. La Cámara de Diputados tiene la facultad de aprobar absolutamente todo el presupuesto, según el 70 y, ahí está Sandino, el 75, Constitución 74 de la Constitución. Entonces ahí no hay duda, o sea, no hay de que podemos o no podemos. Algunos autónomos se la creen y piensan que autonomía es que se vuelvan intocables, pero no es así. ¿Por qué la cortesía con el Senado? Por una sencilla razón, porque el Senado no incrementó en términos reales su presupuesto. El monto total del Senado no crece más que lo que crece la inflación, igual que la Cámara de Diputados. Pero vamos a, insisto, estamos explorando las distintas posibilidades que tenemos y es algo que evidentemente tiene que aprobar el Pleno, esa consideración del Pleno. Y en el INE, contra lo que se dice, lo he aclarado una y otra vez, es que no hay recorte. Es que ellos pidieron 1.800 millones de pesos adicionales al crecimiento de la inflación. Entonces, de esos 1.800 adicionales que pedían, se les autorizaron 800 adicionales, porque se habla de recorte y recorte y recorte. ¿Qué tiene el INE? El INE tiene más de 100 amparos de funcionarios, empezando por los consejeros, de que ellos no están de acuerdo en ganar menos que el presidente de la República. Y ellos se ampararon para ganar más que el presidente de la República. Y que si ganan lo mismo que el presidente de la República, entonces la democracia está en riesgo. Fíjense nada más. Entonces, bueno, pues es criterio de ellos. ¿Qué estamos pidiendo? Austeridad republicana para todos. Siempre, claro, el Senado, al igual que la Cámara de Diputados, redujo su presupuesto en un 20% en 2019 y para el 2020 no crece más que lo que crece la inflación. En términos reales, cero, no hay crecimiento ni para el Senado ni para la Cámara de Diputados. Respecto del tratado, yo sí estaría optimista. Yo creo que México ha hecho todo lo que está en sus manos para demostrar que tenemos un gran interés porque este tratado salga adelante. Sin duda que es benéfico para la economía mexicana, pero también para la economía de los Estados Unidos y de Canadá. Yo creo que para la economía de Estados Unidos sería muy oportuno la aprobación en este momento del Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Porque el índice de actividad industrial ha venido
desacelerándose en los últimos meses. La aprobación del tratado sin duda que le daría un impulso a la economía norteamericana, pero también a nuestra economía, que creo que ya con eso terminaría de romper pues estas dudas que existen del sector privado de detonar ya la inversión en México. El acuerdo de inversión en infraestructura que ha hecho el gobierno mexicano con el sector privado, más la aprobación del tratado, sin duda que tendría un impulso muy favorable para nuestra economía en el 2020. Entonces, es un acuerdo comercial que beneficia a los tres países. Entonces, aquí es el exhorto, el llamado a los congresistas de los Estados Unidos a que lo prueben a la brevedad. Ojalá antes de que termine el año tengamos esta buena noticia. ¿Pelosi les dijo algo así? O sea, ¿lo vio con buenos ojos? Mira, mi plática con Henry Cuellar, él está optimista de que esto va a salir. Él tiene mucha esperanza de que esto salga antes de que termine este año. ¿Qué tal, diputado? Refuerzo en relación a la reducción de los partidos, bueno, estamos hablando con los partidos. Cada partido tendrá que decidir si apoya o no la austeridad, que se recorte la mitad del financiamiento público a los partidos políticos. Hay una petición por parte de la ciudadanía de que ven muy justo que esto se reduzca. Entonces, nosotros hemos dicho, nosotros vamos para adelante, 50% de disminución, ya tenemos un dictamen, está aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales, es una reforma constitucional, tiene que haber el acuerdo de varios partidos para tener la mayoría calificada y ojalá lo reconsideren, ojalá evalúen. Creo que se gana mucho más en prestigio con la gente que lo que te puede dar un presupuesto. Yo creo que va a ser el momento clave para definir quiénes son aquellos partidos que están acostumbrados al despilfarro, al mal uso de los recursos públicos, que confunden la política con el manejo discrecional de recursos y quienes queremos que la política en México cueste menos, que la política dependa cada vez más de un ejercicio transparente de recursos, que ganen elecciones los partidos políticos que tengan mejores principios, que se apeguen a ellos con buenos candidatos, con buenas propuestas y hacer política como lo hace Morena, casa por casa, a ras de tierra y no a través del despilfarro y la corrupción como se hizo durante muchos años en este país. ¿Los aspirantes de su partido a la dirigencia están de acuerdo con este recorte? No lo sé, la verdad. ¿No lo han platicado con no. el actual dirigente? No lo sé, habría que platicarlo con ella. Pero nosotros estamos en favor de que esto es un compromiso de Morena desde antes de la elección y es algo que queremos cumplir. Y así sea que lo votemos el último día de sesión, el 12 de diciembre, a ver si la Virgencita de Guadalupe nos hace el milagro. Pero nosotros vamos a cumplir en reducir el 50% del financiamiento público a los partidos. Sí, diputado, muy buena tarde. Bueno, parece ser que está garantizado el aguinaldo tanto para diputados como para senadores, pero los trabajadores también tienen esa misma garantía, los trabajadores de la Cámara de Diputados, porque se habla que ya les desaparecieron los vales de despensa y que hasta incluso están anunciando una movilización, pero bueno, ojalá se les entregue. Y por otro, que me hagas un comentario acerca de la marcha que está programada para el próximo 1 de diciembre, que será también un contrainforme de la sociedad civil. Bueno, es falso, ahí hay muchos rumores y papelitos y concentración, así es la Cámara, ya imagínense, si no hay grilla en la Cámara de Diputados, ¿entonces dónde? Pero es falso, es absolutamente falso, no hay no se tocan los compromisos que tenemos con los trabajadores de la Cámara de Diputados. Y lo de la marcha, bueno, pues vamos a ver cuántos se juntan. Por lo pronto nosotros vamos a estar en el Zócalo apoyando al presidente de la República y celebrando este primer año del gobierno de la transformación. Y donde la Cámara ha tenido un papel muy relevante apoyando la agenda legislativa del presidente de la República
y de nuestro proyecto político. Hola, diputado. Hola, Maxi, no te había visto. ¿Aquí? Oiga, diputado, a ver, con su gráfica aquella, dice que si no se le entiende es porque hay mala leche. Ajá. Y le juro que no. A ver. A ver, entonces quiere decir que esos más de 71,000, los 71, es del ISR. Sí. Pero entonces se paga con recursos públicos. Sí. Y la otra era, ¿es legal esto que están haciendo ustedes cuando en la ley de ingresos ustedes obligan a los ciudadanos, a todos los que trabajamos, a pagar el ISR? Sí, te leo otra vez, Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, artículo 42 bis. Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual, lo dice cuando se paga, equivalente a 40 días del salario, cuando menos, sin deducción alguna. Falso que no se paguen impuestos. Estos recursos del aguinaldo, junto con todos los que uno obtiene, se ponen en la declaración anual y ahí se pagan impuestos, sobre todo el ingreso acumulable. Esto que recibimos de aguinaldo se vuelve ingreso acumulable y se paga impuesto sobre la renta, sobre el mismo. ¿Puedes leer 2 párrafos abajo, ese mismo? Donde dice que ¿sí? Deja discrecionalidad a la Cámara de Diputados y al Consejo de la Judicatura para pagar o no los impuestos. No, esta es la ley aquí. El Ejecutivo Federal dictará las normas conducentes. Decreto del 6 de noviembre. ¿Perdón? No, esta es la ley. El decreto del 6 de noviembre emitido por el presidente dice así, que deja discrecionalidad de los diputados, bueno, el Congreso, de los legisladores, aplicar o no este pago del ISR. Esa no la tengo. Y como insisto, la pregunta de Maxi, ustedes obligan a todos los mexicanos a pagar impuestos. A nosotros también pagamos impuestos. En este caso del ISR no lo pagan ustedes, sí lo paga la Cámara de Diputados. No, insisto otra vez, esto en tu declaración anual se vuelve ingreso acumulable. Entonces el aguinaldo será de 211,000. No, lo que va a recibir el diputado en su cuentita son 140,000 pesos. Eso es neto y el bruto es 211,000. No, es que a ver, otra vez, ¿cuál es la definición? Pero entonces, es que 40 días del salario sin deducción alguna. Revisamos el del 6 de noviembre, por favor, donde dice que hay discrecionalidad. No lo tengo, pues esta es la ley. Esta es la pero, ley. Diputado, ¿el decreto también es ley? Pero, esta es la ley. Diputado, es que a mí me llama la atención entonces. Es que en la gráfica que tú mismo publicas en tu cuenta de Twitter, creo que causas más confusión, porque pones 2019, 140,000. 2020, 211,000, diferencia 71,000. No, pero eso, a ver. Perdón. Y luego hay por ahí abajito, ¿no? El asterisco. Acá está, mira. Ajá. Préstame el micrófono. Exacto. A ver, otra vez, aquí está la suma de las prestaciones. La diferencia son 2,000 pesos. Es un tema de presentación, que en la gratificación de fin de año incluyes o no la retención del aguinaldo, que paga la Cámara, lo paga la Cámara, ¿sí? Lo retiene la Cámara y la Cámara lo entera, ¿sí? ¿Por qué? Por esta definición tan extraña del aguinaldo, de que son 40 días sin deducción alguna. Por eso se programa y se paga de esa manera. Entonces, de estos, pues la retención que va a hacer la Cámara es la misma, alrededor de 70,000. ¿Por qué? Porque el aguinaldo deben ser 40 días del salario base bruto sin deducción. ¿Sí me explico? O sea, un diputado no se puede llevar más de 40 días de salario diario bruto. ¿Ya? Ahora, estos 140,000 vienen como ingreso acumulable, Pero digo, tenemos derecho a diferir, a no entender. No, por eso estamos aquí, para aclarar. Es que están moviendo la cabeza como diciendo, ay, qué pendejos. No, hombre, no. A ver, ¿sabes cuánto me tardé yo en entender esto? Llevo como 6 meses. A mí me causó confusión
ver sí es, donde dices falso, pones esto, y qué bueno, puse esto, sí, no se enojen entre ustedes, mira, esto, sí es complicado porque es un tratamiento fiscal, porque tienes que llegar a la definición de 40 días de salario bruto sin deducción. O sea, de eso es lo que tienen que garantizar a ti como aguinaldo, sin deducir. Entonces, todo lo que causa impuestos te lo retiene la Cámara. Los impuestos que genere eso te los retiene la Cámara y la Cámara los entera a la Secretaría de Hacienda. ¿Pero por qué en el mismo renglón se puso 140 y en el otro 211 siendo el mismo rubro, o sea, ¿cómo fue? Aquí el año pasado se presentó como, y está aquí, es público, prestación de ICR de aguinaldo. Y dice fondo de ahorro ya no existen, pero sí son de los formatos que se quedaron. Y ahora se presentó aquí, así, pero obviamente de ahí le tienes que retener los impuestos. Es decir, irte a la definición estricta, ¿cuánto es de aguinaldo? Los 140,504 pesos. O sea, el salario diario bruto multiplicado por 40 para que te dé esto. Eso es. ¿No debería de dar 211 por la retención del ISR en lugar de 140? No, la retención. Los 3.512 multiplicados por 40 son 140. 504. Ajá. Deberían de ser 211. No. El salario bruto mensual, aquí está, lo divides entre 30 para sacar la gratuidad. 3.512 entre 40 es el salario bruto diario, 140,000 pesos. Deberían de ser, en la lógica que nos está explicando, deberían de ser 211,000 pesos. Sí, pero mira, otra vez, el impuesto que genera el aguinaldo, o sea, al trabajador le tienes que dar lo que dice la ley, ¿sí? Ahora, los impuestos que genera, bueno, se tienen que presupuestar y los tiene que enterar la Cámara de Hacienda, ¿sí? Y además eso se vuelve ingreso acumulable. Pero otra vez, ¿cuánto recibe el diputado en su cuenta bancaria? 140,504 pesos, eso es, ¿sí? O sea, eso es lo que cae en la bolsa. Finalmente estamos manteniendo otra vez una burocracia dorada. No pagan impuestos sobre este asunto en específico. Ajá. ¿No lo están pagando? ¿Quién dijo que no? Pues no, porque están recibiéndolos sin impuestos. No, pero esto se vuelve ingreso acumulable. Claro que se vuelve ingreso acumulable. Ahora, y esta es la ley para todos los trabajadores al servicio del Estado, para todos. O sea, no crean que es una cosa exclusiva de los diputados. Sí, por eso es toda la burocracia. Toda la burocracia. Pues ¿cuál dorada? Pues estamos todos por debajo todos. del presidente de la República. Gracias. ¿Ya? Bueno, gracias. Pues es que me lo dieron, pero no estoy seguro. ¿Para qué se los doy si está mal? ¿Sí es esto? Oye, diputado, pero entonces, ¿quién se equivocó en el...? Nadie. No que sí hay error. Ayer decías que... En lo de los senados. No, también en lo de los senadores. No, en este no. ¿Se equivocó Alfonso? O sea, digo, No, mira. Perdón, honestamente, ayer se decía que el dictamen, perdón, el día que se discutió en la comisión y en la sede alterna, se decía que el dictamen no se conocía. ¿Esto quiere decir que fue producto de las prisas? ¿Cuánto es el monto bruto de senadores? A ver. No, por eso, pero es que quieren saber el bruto. No sé si es eso. Se me hace mucho. A sus órdenes. No, yo decía, el día que se discutió el dictamen... A ver, ¿por qué digo que hay un error? O sea, no estoy diciendo que hay un error en el fondo, estoy diciendo que hay un error en la forma o en la presentación del dictamen. ¿Por qué? Porque no tengo la tablita aquí, pero hagan de cuenta que viene la gratificación anual del senador y luego viene el total que tiene el Senado para salarios.
y a pesar de que mueves esta columna, el total no se altera. Es decir, el presupuesto del Senado no se modificó, lo que presentó fue lo que se aprobó, pero entonces la pregunta es ¿cómo? Si le disminuyes el salario, ¿cómo es posible que no se vea reflejado en el presupuesto total? Es la lógica al revés, por ejemplo, del periódico que decía que habíamos aumentado el aguinaldo. ¿Cómo le haces para aumentar el aguinaldo sin que se afecte el monto total? Pues es imposible. Entonces, la lógica ahora al revés. En el Senado disminuye la gratificación anual, el salario mensual, pero el monto total de recursos, el presupuesto total no se altera. Por eso, evidentemente, hay un error y por eso hay la posibilidad de corregirlo, porque en el caso que se corrija, no tendría ningún impacto presupuestal porque ya fue lo aprobado para el Senado. Este es el monto bruto para 2019 y en el reverso viene el monto neto. Que no, mi hermano, eso divídemelo entre 12, ¿verdad? Les digo. ¿Cómo? Es que… ¿Se los pasamos ahorita? ¿Sí? No, espérense, si no van a decir que… Para que vean la diferencia, que lo de… ¿Sí pueden o no pueden? ¿Ya ven que no es fácil? ¿Ya ven? Y luego te desesperas, Maxi. No, ellos no les igualamos el salario, ellos se quedaron igual. ¿O de quién? No, digo, o sea, en el papel están igual, ganando igual, ¿no? Ajá. Entonces ya no sería muy atractivo, apetitoso ser senador, ¿no? Claro que sí, servir a la República como senador. Servir a la República como senador no es un negocio, es un honor. Bruto mensual de 2.19 y al… Ah, sí está. Bueno, en teoría, el salario bruto mensual que tienen en 2019 los senadores es de 180,882. Entonces, ahora sería, pues eso, 105,378. ¿Será? Bueno, no, a ver, les pasamos los datos para no confundirlos más. Pero bueno, ¿tienen esperanza los senadores? ¿Tienen esperanza? Sí, sí tienen esperanza. Vamos a ver si hay alguna posibilidad. No, a ver, el milagrito ese lo estoy apartando para el financiamiento a los partidos. Ahí sí ocupo ayuda de la Virgen, porque… Bueno, gracias. Oye, denle copia de la carta. Nadie me preguntó. A lo que vine fue a la carta y nadie me peló con la carta. Ya que se apruebe el tratado… No, yo creo que sí se va a aprobar. Ya verán. También la Virgencita nos va a ayudar.